7:02 de la mañana, estamos de regreso. Estas son las mañanas informativas de UCI Noticias, llegando a más peruanos por Viva TV. Y vamos de inmediato con lo que yo ya les había anunciado. Estamos en estudios acompañados del ex fiscal de la Nación, el doctor Carlos Ramos, a quien les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en las mañanas informativas. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos que conversemos un poco sobre estos interrogatorios que ya se iniciaron en Brasil. ¿Cuáles son los alcances que va a tener? Porque incluso hay quienes han dicho que se ha generado demasiada expectativa, incluso más de lo que vayamos a tener como resultado de este proceso, gracias a este acuerdo entre la Fiscalía, la Procuraduría, ¿verdad?, y la empresa Odebrecht. ¿Cuál es su parecer al respecto? Bueno, primero hay que entender las fases del proceso. Hay una fase de investigación preliminar, otra fase de investigación preparatoria, después viene la acusación, el juicio y la sentencia. Entonces cada uno tiene exigencias propias. Las declaraciones que se están tomando en Brasil van a ser sujetos a un control judicial para que tengan valor, sobre todo para poder ser admitidas al proceso. Y en caso de una sentencia, sea absolutoria o condenatoria, también tiene que ser valoradas, pero ya con mayor intensidad por los jueces. Entonces, en otras palabras, las declaraciones tienen que ser revestidas de todo un protocolo necesario que se exige, sobre todo en niveles internacionales. O sea, no puede ser cualquier tipo de declaración. No tengo entendido si ha participado el abogado de la defensa o no ha participado, pero esas declaraciones tienen que pasar un control de legalidad. Hasta donde sabemos, los abogados tanto del expresidente García como también del expresidente Kuczynski han estado presentes, ¿no? Sí, pero eso va a tener que ser analizado por el juez. El juez, el Poder Judicial, de acuerdo al Código Procesal Penal, establece una calificación y una audiencia en la cual tiene que pasar un control para poder ser admitido como medio probatorio, no como prueba. Prueba es al final. Entonces no hay que adelantar juicios al respecto, ¿no? Puede ser admitido como no, entonces. Como no, así también. ¿Y eso de qué dependerá? ¿De la contundencia, de los argumentos, de cómo están respaldados estos argumentos? Depende del protocolo que se ha seguido. Por ejemplo, hay varias figuras en el tema de declaraciones que se hacen en el exterior, inclusive en otros expedientes a nivel nacional. El caso de la prueba trasladada, y a nivel internacional se tiene que ver mucho el lugar donde se desarrolla la declaración. En el caso de Sodalicio se hizo una declaración en Roma, pero fue en el Consulado del Perú. Así es. Ahora tengo entendido que lo han hecho en la Procuraduría General, ¿no? O sea, es un terreno, hasta donde sabemos, netamente brasileño. Claro. Entonces, yo creo que dentro del derecho penal internacional y sobre todo el tema del proceso y la validez, el Ministerio Público también tiene mucha responsabilidad en el protocolo que debe cumplirse en las declaraciones que se prestan. Ahora, en la figura que nosotros conocemos como colaborador eficaz, ¿no? No se trata únicamente de hacer afirmaciones e imputaciones, sino que para poder que sea recíproco el beneficio, tiene que lo que se afirma y se argumenta poder probarse, ¿no? Esa es, digamos, la demanda de lo que se espera y lo que se exige de las declaraciones de los testigos o colaboradores eficaces. ¿Cómo se puede aplicar esta misma exigencia en el caso de personas extranjeras? Porque se está tratando con los exfuncionarios o ex ejecutivos de una empresa privada brasileña como Odebrecht. Bueno, ahí se presentan problemas precisamente que van en contra o que irían en contra de lo que son los procesos que se siguen acá en el Perú. No tenemos nosotros una corte penal internacional, si se quiere, a nivel iberoamericano o sudamericano. Entonces nosotros tenemos que respetar bastante los fueros. Los acuerdos tienen un límite. El límite es un tema netamente de aceptar el marco constitucional y respetarlo. Entonces nosotros vamos a ver
que si siguen los protocolos de acuerdo a nuestra legislación, entonces proceden. Va a proceder. Y eso lo tiene que ver un juez como los tenemos, bastante calificado en temas internacionales. Ahora, en Brasil el sistema ha funcionado, ¿no? Incluso ha determinado que no solo el presidente Lula, sino que otros tantos funcionarios hayan finalmente llegado a una sentencia. ¿Cuál es la experiencia que tenemos nosotros en este aspecto? Bueno, en realidad no tenemos mucha experiencia, lo que sí tenemos experiencia es en atacarnos unos a otros y sobredimensionar algunas situaciones que van perjudicando la imagen de un país como es el nuestro, que necesita bastante inversión extranjera. Lo que pasa es que en Brasil ha primado otro tema, que es un tema bastante empresarial, el tema económico. No hay que olvidar de que en Brasil está una de las empresas más grandes del mundo, como ha sido Odebrecht, ha estado muy bien asesoradas por abogados, tanto brasileños como extranjeros. Entonces, nosotros tenemos que ver esa dimensión y acá en el país no tenemos precedentes sobre los acuerdos. Sobre todo, se hace un acuerdo por 30 millones de soles, después se deja ese acuerdo, se pasa a otro acuerdo mucho mejor, más sustancioso, pero bueno, no sabemos en qué va a concluir todo esto. ¿Se pudo haber negociado mejor? Han habido muchas críticas respecto a los términos de este acuerdo, empezando porque que solo se haya tratado 4 temas de los tantos que hay en la que ha habido participación. Bueno, como sucede en el fútbol, ¿no? Los que somos adictos al fútbol sabemos que en la cancha todos somos iguales. Y para mí, las autoridades brasileñas no las han tratado de una manera igual que el país. Porque nosotros teníamos mucha base para poder exigir de repente mayores compensaciones por el hecho de que la empresa estaba comprometida, había también elementos muy importantes de esa empresa que trabajaban acá, etcétera, pero en definitiva tanto el fiscal Vela como el José Domingo, dentro de lo que ellos conocen, deben estar actuando correctamente, ¿no? Ahora, las declaraciones que se recojan de estos interrogatorios van a ser sometidos, como sucede en el derecho, a las interpretaciones, ¿no? Ya el procurador Ramírez adelantó diciendo que el testimonio de este señor Marcos Queiroz refuerza, dice, fortalece la tesis de la Fiscalía de que el contrato de la conferencia de Alan García fue simulado. Pero por otro lado también hemos escuchado a la defensa del expresidente García y al mismo expresidente decir que más bien lo que ha quedado esclarecido es que eso no respondió a ninguna coima, sino a una conferencia que sí se realizó. Esto va a pasar. Muy interesante su comentario, ¿no? Es un campo jurídico bélico. Hay varios conflictos e intereses. Lo que se prueba, de acuerdo a muchos tratadistas internacionales como Tarufo, no es los hechos, sino las versiones que se dan de los hechos. El fiscal tiene una versión A y la defensa tiene una versión B. Quien convence al juez es el que tiene una sentencia correcta, es dentro de los términos de Dworkin, un tratadista norteamericano fallecido hace mucho. Entonces, las versiones de la defensa tienen que ser favorables a sus patrocinados. Y acá intervienen 2 elementos. Un elemento objetivo, en donde la configuración de la conducta tiene que subsumirse en el tipo penal, y un elemento subjetivo. El elemento subjetivo es si hubo mala intención, o si hubo intención o no hubo intención, el aspecto del dolo. Estos delitos que están investigando son delitos dolosos. Y eso es lo que tiene que probar la Fiscalía, que el dinero fue entregado para tal situación ilícita en ese momento y fue recibido bajo esos términos. Entonces ahí se evidencia ya el dolo. ¿Qué estuvo pensando la persona que recibió o que no recibió el dinero en el momento que le ofrecieron? Es lo que se tiene que probar. De lo que se conoce hasta ahora, ¿cómo usted en su experiencia, por dónde lo lleva? De lo que se ha escuchado, al menos. Mira, la experiencia me indica que tendría que ver el expediente. O sea, es muy interesante, seguramente más adelante va a ser estudiado adecuadamente el expediente. Y quizás se haga público también. No puedo opinar como hacen algunos colegas sobre, hasta penas, ¿no? Hasta imponen penas porque me parece que no es el momento
Estamos en una etapa inicial de investigación, no se le puede tratar como culpables, hay un principio de inocencia que debe regir en toda su dimensión jurídica en nuestro escenario y en nuestro país, un país democrático. Entonces hay que respetar también un poco las dignidad de las personas que están siendo procesadas. Eso es cierto, ¿no? Y bueno, casi lo que se ha producido es, en muchos casos es una sentencia popular, vamos a decir, ¿no? Y no pues basada en principios jurídicos, sino más que todo quizás en cuestiones emocionales, ¿no? De preferencias o de tendencias. Mire, la realidad a veces supera lo que es lo que nos dicen los libros, la teoría. Todo lo que se dice en algunos periódicos no es cierto. Otras cosas que sí son ciertas. Entonces estamos en un mundo que es como la niebla de Unamuno, ¿no? No se puede ver muy bien. Entonces, los que son los encargados de una investigación de manera exclusiva y excluyente es la Fiscalía. Y los que van a determinar la responsabilidad o no es el juez. Entonces, ellos son los llamados y no otros. Podemos opinar, pero de las resoluciones que dan ellos. Sin embargo, estamos en una situación bastante delicada porque hablar sobredimensionar algo es ir en contra de la imagen de un país que necesita inversiones. Y vuelvo a remarcarlo, ¿no? Porque es algo puntual. Brasil ha tratado de recuperar todos sus bienes de las empresas que pertenecían a sus connacionales. El Perú más bien hace una persecución de todos y no recuperamos absolutamente nada, ni siquiera un camión usado. Entonces eso me parece que es una tónica que debemos aprender de ellos, ¿no? Muy bien, bueno, el presidente de la República finalmente promulgó la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que reemplaza al disuelto ya Consejo Nacional de la Magistratura, de la cual usted ha sido, pues vamos a decir, ¿cómo lo podemos expresar? Testigo especial de las cosas como se manejaban en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué podemos esperar de esta nueva Junta Nacional? Bueno, el tema, vuelvo a repetir, es de personas. Si se elige a las personas indicadas, va a haber también resultados correctos. Pero la norma, como ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, tiene que ser analizada poco a poco. Lo importante es que ya va a entrar en vigencia, se va a dar la elección, otra vez va a haber la selección, ratificación y los procesos disciplinarios, pero tiene que también ir mejorándose. Ya el doctor Lecaros, como presidente de la Corte Suprema, poder del Estado, ha visto la necesidad de hacer un análisis a esa ley y poder dar los aportes necesarios para ir mejorándola, ¿no? Porque realmente quien ha vivido arbitrariedades, quien ha vivido maltratos, ha vivido los efectos nocivos de un Consejo Nacional de la Magistratura, no digo todos los integrantes, sino una parte de los integrantes hacían situaciones extracurriculares, si se puede decir, ¿no? Hasta gastronómicas, etcétera, donde se maltrataba a los postulantes. Entonces, la corrección tiene que ser una corrección, pero en base a las personas. Ahora, hay otro tema también, porque en los 3 procesos disciplinarios que me siguieron a mí, se han encontrado una serie de fallas, una serie de deficiencias que van en contra de la Constitución. Pero entonces, el proceso disciplinario tiene que ser adecuado a las nuevas normas del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y eso es una imperiosa necesidad, eso es lo que no se ve. Entonces, seguimos con un pleno cuando a nivel internacional se exige una doble instancia para poder procesar a los supremos, y más aún ahora que se le ha dado la facultad a la Junta de poder sancionar no solo con la institución, sino con otras medidas a los fiscales supremos y al Poder Judicial, a los jueces supremos. Me parece a mí, desde mi punto de vista, una injerencia contra un poder del Estado, ¿no? El otro tema de que hay que recordar que esta Junta no es autónoma,
esta Junta sigue siendo, gozando de ser independiente, pero no goza de autonomía. Está formada por diferentes representantes de instituciones, no goza de autonomía, entonces eso es la naturaleza que le da, es una naturaleza diferente al Ministerio Público y al Poder Judicial. Ahora, si el asunto central, como usted ya lo decía y lo reiteraba, son las personas, tal y como está planteado el mecanismo de selección, vamos a decir, ¿hay algún nivel de garantía que al menos que marque la diferencia con el Consejo Nacional de la Magistratura, que a simple vista era lo más democrático que había, ¿no? Pero que al no tener esos mecanismos rigurosos para ver quiénes asumían, finalmente tuvimos los resultados que tuvimos? Sí, pues hay una cuestión bien importante. No se quiere teóricos, ¿ah? No se quiere diplomas y especialistas. Que a veces caemos en eso, ¿no? Sí, caemos en eso, o sea, porque estudió en Alemania, estudió en Francia o en Italia o en otro sitio, bueno, ese es el indicado. Y no es así. De repente, para la cuestión mediática es importante. Lo que se necesita es personas con experiencia, que hayan llevado años viendo el tema de las investigaciones, tanto fiscales como judiciales, porque lo que tiene es calificar a otro par, a un juez o a un fiscal, seleccionar a un juez y a un fiscal. Y hemos visto en la realidad que muchos estudiaron, muchos, y cuando fueron jueces, o sea, no podían ni siquiera dictar una disposición de detención. No digo nombres, que los puedo decir, pero así también hay otros que sí han dado una buena batalla dentro del escenario judicial y fiscal. Lo que quiero indicar es que no prevalece en los requisitos el tema de lo que es la experiencia, la experticia, que es lo que debe valer. Fiscales que años y años entregan, provisionales, entregan lo mejor de su vida, sin exagerar, es así, ¿eh? Y con una carga enorme, ¿no? Una carga enorme, no hay ayuda, o sea, falta papel, falta computadoras, o sea, tienen que improvisar ellos, tienen que ser unas personas que tienen que innovar dentro de una falta, una carencia total de lo que es lo elemental. Entonces, ellos además de eso tienen que trabajar, cumplir sus funciones, dar informes, y tienen que someterse a la Junta Nacional de Justicia para ver la calidad de sus resoluciones. Si yo tengo 30 denuncias al día, 20 detenidos, yo no sé cómo pueden exigir calidad. Es bien difícil, y eso yo lo he visto en la Academia de la Magistratura, lo he visto también como fiscal de la Nación, como decano de Lima Norte, como fundador de Lima Este. Entonces hay que darles a ellos lo que realmente necesitan primero. Entonces, cuando se habla de esto que tanto se menciona de la reforma de justicia, hay que ver esos temas del día a día. Por ¿no? supuesto. Porque imagínense, claro, un despacho de fiscalía con 20 denuncias diarias, ¿cómo es que las puede tratar detenidamente y con el cuidado que cada una de ellas amerita, ¿no? Por supuesto, o sea, es difícil. Y una denuncia puede ir inclusive su cargo de por medio, porque hay denuncias que tienen casos difíciles y otros casos fáciles, pero en todas tiene que aplicar la sindérisis, ¿no? El pro justicia, el tema de la calificación de los medios probatorios, en base también a nuevos cambios. O sea, las leyes van cambiando. Tenemos el procedimiento administrativo que también tiene injerencia en los procesos de investigación. Entonces, toda esa cosa hace difícil la tarea de... Y esa experiencia no la cuentan. O sea, tú eres fiscal, no, estás contaminado, pues, y así no es. Claro. O sea, hay mucha gente que es valiosa, que trabaja a nivel de todo el territorio nacional y que sabe de investigaciones a terrorismo, en caso de tráfico ilícito de drogas, de trata de personas, y se desperdicia esas condiciones, ¿no? ¿Cree que el presidente Vizcarra, y algunos lo han afirmado así, está tratando el tema pensando mucho en la tribuna, ¿no? Y no viendo esas cosas esenciales, estructurales, que es lo que va a determinar si en realidad estamos hablando de una reforma o no, y si en realidad va a haber cambios sustanciales en la administración de la justicia, ¿no? Incluso él ha llegado a decir que quienes se oponen a esta reforma, quienes critican, ahí ya yo discrepo con el presidente, ¿no? Porque no toda crítica es destructiva, pues, ¿no? No podemos señalar que toda crítica
de donde venga la crítica es porque alguien tiene algún interés allí subalterno, no es así. La crítica es muchas veces también constructiva para mejorar las cosas. ¿Cree que este proceso en el que el presidente Vizcarra aparece como líder, digamos, está viendo temas estructurales o solamente temas así que están por encima, nada más? Bueno, la pregunta ya es un poco argumentativa, ¿no? Porque ya la respuesta cae por sí sola. Pero lo que quiero primero señalar es justamente el tema del escenario de una manera sistémica, ¿no? Necesitamos un presidente que tenga apoyo general para poder gobernar, si no, no podemos hacer eso. Y también que haga los cambios adecuados. De acuerdo. Además, los buenos y los malos son tarea del presidente, o sea, el presidente es el presidente de todos los peruanos. Y parte de un proceso que se irá mejorando. Claro, además, la siguiente observación. Yo digo, como presidente, todos los corruptos irán a la cárcel. ¿Cuántas cárceles se han inaugurado en los últimos 10 años? Usted, si va y ve la realidad carcelaria, penitenciaria, es sumamente triste, infrahumana. Entonces, ¿y qué se hace con relación a eso? Por ejemplo, el ministro de Justicia. De acuerdo, doctor. Nos ha ganado el tiempo. Solo en 30 segundos, ¿cuánto tiempo va ya que el Tribunal Constitucional se toma para la reposición a la cual tiene que pronunciarse? Bueno, ya está para resolver desde el 15 de noviembre del año 2017, ¿no? Ya tiene más de un año, ellos tienen 30 días, pero confiamos en que ellos ya se pronuncien próximamente, ¿no? No es una invitación a una película en la próxima semana, no puede ser la próxima semana o el próximo mes, pero que ya lo hagan porque ya es uno de los expedientes más antiguos. Y el Tribunal Constitucional siempre da confianza a todos los ciudadanos y más a un ex fiscal de la Nación. De acuerdo, muchísimas gracias entonces por su presencia. Estuvimos conversando con el ex fiscal de la Nación, el doctor Carlos Ramos. Y esto era